les quisiera andar, reconciliados hoy, es la divina voz, reconciliados hoy con Buenas tardes, que el Señor le bendiga rica y abundantemente. Mi nombre es Salín Ramírez, desde la República Dominicana y para el mundo entero. Le queremos dar un saludo a todos nuestros hermanos en toda la ancha faz de la tierra, a todo el cono sur de América del Sur, para el término redundante, América Latina, las islas de las Antillas, el Caribe, todos los Estados Unidos y doquiera este mensaje pueda llegar para la edificación, santificación y salvación de las almas en el nombre de Jesús. El tema que estaremos disertando en este día se llama el juicio y la ley. El juicio y la ley. Y veremos qué el Señor tiene para con nosotros en este día maravilloso. Antes de poder abrir la palabra de Dios, es muy importante que nosotros oremos y no invoquemos a Cristo Jesús. Oramos. Querido Dios y Padre Celestial, le damos gracias por su amor, por su misericordia. Gracias porque usted nos da el privilegio de ser laico de verdad presente y poder pregonar este evangelio a todo el mundo. Le pedimos, Señor, que este mensaje le pueda llegar a todas las personas que lo necesitan, Señor, y que su Espíritu Santo pueda impresionar, Señor, cada alma que lo pueda escuchar. Gracias, Señor, porque sin usted nada somos. Y gracias porque tenemos el honor y cuán grande privilegio de ser embajador del cielo. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestra lectura bíblica las encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 6 en adelante. Apocalipsis, capítulo 14, de versículo 6 en adelante. Quiero que me acompañen allí, por favor. Dice: en el medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Aquí vemos como el libro de Apocalipsis nos dice que la hora de su juicio ha llegado. Y sigue diciendo: adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Aquí vemos, decía a gran voz: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Entonces, mis queridos hermanos, la Biblia dice que la hora del juicio de Dios ha llegado. ¿Qué es el juicio de Dios? ¿Y por qué el juicio de Dios está tan vinculado con su ley? Recuerden que cuando vamos al estrado no puede haber juicio si no hay una ley, porque todo aquel que compadece hacia el estrado, todo aquel que compadece ante el tribunal fue porque violó una ley, ¿verdad que sí? En este caso, cuando violamos las leyes terrenales, a nosotros nos citan para ir al estrado y para compadecer ante el juez, porque violamos una ley. Entonces, aquí vamos a ver qué tipo de ley entonces es que el mundo entero ha violado. ¿Qué ley nosotros hemos transgredido? Porque todo el mundo va a tener que compadecer en el tribunal de Cristo. Vamos a ver entonces qué nos dice la Sagrada Escritura. Recordando que un juicio implica responsabilidad y elecciones morales. ¿Verdad que sí? Un juicio implica responsabilidad y elecciones morales. La ley de Dios es la base de la moralidad y el modelo de aquel juicio. Cuando vamos a la Biblia, en el libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 19, Apocalipsis, capítulo 11, versículo 19, allí leemos algo muy fascinante que dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo,
y el arca de su pacto fue vista en el templo, y hubo relámpagos, y voces, truenos, y un terremoto, y grande granizo. El libro de Apocalipsis 11:19 nos está diciendo que el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto fue vista. Ahora bien, ¿qué es el arca de su pacto? ¿Qué contiene el arca de su pacto? ¿Por qué cuando el apóstol Juan allí en la isla de Patmos ve allí el templo de Dios y ve entonces el arca del pacto, qué hay, qué tiene el arca del pacto? Mis queridos hermanos y amigos que me escuchan, el arca del pacto contiene la ley de Dios. Eso contiene el arca del pacto. La ley de Dios es el fundamento de su trono. Y a la medida que vayamos viendo la disertación que nos toca en este hermoso día, vamos a ir viendo todo lo hermoso y todo lo bello que contiene la ley de Dios. Y cómo ella nos puede salvar y cómo ella será nuestro salvoconducto si nosotros en el nombre de Jesús podemos entonces guardarla y podemos vivir bajo ella. Cómo ella entonces a la hora del juicio está a nuestro favor, y esa es la ley de la libertad que habla el libro de Gálatas, que a cada uno de los cristianos salvará en aquel día, en el nombre de Jesús. Salvará porque somos salvos por gracia, pero todo aquel que viole los mandamientos de Dios no se salvará. ¿Qué cosa? La ley no salva, ¿verdad? La ley no salva, pero te condena si no está conforme a los mandamientos de Cristo. Entonces, mis queridos hermanos, juicio y ley son parte del Evangelio. Repito, juicio y ley son parte del Evangelio. Dice la palabra de Dios en el libro de Primera de Juan 3:4. En el libro de Primera de Juan 3:4 dice la palabra de Dios que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Aquí vemos bastante claro cómo la Biblia dice que el que comete pecado infringe la ley, porque el pecado es la infracción de la ley, dice la palabra de Dios. De manera que nosotros no conocemos lo que es el pecado si no hay una ley que dice que el pecado es infracción de la ley. Si no existe una ley, no hay nada que me pueda decir a mí que soy pecador. Ustedes entonces ven lo importante que es la ley en nosotros. Ustedes se imaginan un mundo sin ley, un mundo donde cualquiera pueda matar, pueda violar, pueda hacer cualquier tipo de cosas y que no tenga una paga por eso. Por eso, Señor, por eso la ley de Dios es el centro o es el fundamento del gobierno de Dios. Bendito sea el nombre de Cristo. El pecado está infringiendo la ley de Dios. El pecado está infringiendo la ley de Dios, mis queridos hermanos, y a mí. Porque ya como leímos en la Sagrada Escritura, es bueno que todo sea a la ley y al testimonio. Es bueno que todo sea a la ley y al testimonio. ¿Por qué? Porque muchas personas hacen muchas conjeturas, muchas personas pueden inventarse cualquier tipo de cosa. Pero nosotros tenemos que siempre hablar a la ley y al testimonio. Si así no fuere, es porque no os ha amanecido. Isaías 8:20. Bendito sea el nombre de Cristo. Entonces, el pecado está infringiendo la ley de Dios. Entonces, ¿qué pasa? El amor siempre conduce a la obediencia. El amor siempre conduce a la obediencia. Porque si yo amo, yo obedezco lo que dice la palabra de Dios. Hay un texto que dice en la palabra de Dios, en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 15, dice: si me amáis, guarda mis mandamientos. Ahí la Biblia es bastante clara cuando dice: si me amáis, guarda mis mandamientos.
De manera que el Señor, si verdaderamente tú le amas, si verdaderamente tú a Él le estás siguiendo, tú tienes entonces que guardar su mandamiento, porque esto es la prueba de tu amor. Y esto es lo que dice la Biblia. Si me amas, guarda mis mandamientos. Bendito sea el nombre de Dios. También dice la palabra de Dios en el libro de Primera de Juan 2:3. Primera de Juan 2:3. Dice la palabra de Dios. Será bueno que vayamos allí. Primera de Juan 2:3. Dice la palabra de Dios. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos su mandamiento. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos su mandamiento. De manera que yo conozco al Señor, yo conozco a mi Cristo si yo guardo su mandamiento. No hay otra manera de conocer al Señor si yo no guardo su mandamiento. Fíjense cómo la Biblia es bastante clara, fíjense cómo la Biblia es bastante explícita, y fíjense cómo la misma se explica y dice que si yo le conozco, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos su mandamiento. O sea, para conocer a Dios tenemos que ir a la parte moral de Dios, a la ley moral, que son sus 10 mandamientos. Dice ahí mismo, Primera de Juan 2:4, dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Hermanos, la Biblia es bastante explícita y está diciendo que el que dice que yo le conozco y el tal no guarda su mandamiento, entonces, oiga lo que sigue diciendo, el tal es un mentiroso. Mira el calificativo que le da el Señor a los que le hacen caso omiso a su ley. A los que dicen yo le conozco, pero obvia la ley de Dios. Miren el calificativo, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Tremendas declaraciones del apóstol Juan allí refiriéndose a los mandamientos de Dios. ¿Cuál es la función de la ley de Dios? ¿Cuál es la función de la ley de Dios? Porque lamentablemente vivimos en un mundo donde todos dicen vivir bajo la gracia y creen que porque estamos viviendo bajo la gracia, eso le da como algún tipo de licencia para violar los mandamientos de Dios. Y es terrible porque no podemos tomar una cosa y obviar otra. Todos somos salvos por gracia, pero ¿cuál es entonces la función de la ley de Dios? Dice aquí en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 20, el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 20, vamos allí, por favor, dice, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Por medio de qué, hermano? Ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Fíjense cómo el apóstol Pablo allí, en el libro de Romanos, dice, bueno, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y fíjense que anteriormente ya hemos visto en 1 de Juan 3:4 que el pecado es transgresión de la ley. Fíjense cómo la Biblia no se contradice. Fíjense como un apóstol dice una cosa y el otro apóstol lo secunda. De manera que, mis hermanos, aquí vemos que la Biblia no se contradice. Aquí vemos lo perfecto que es la palabra de Dios. Un apóstol me dice una cosa por aquí, el otro apóstol lo confirma por allá. Bendito sea el nombre de Dios. Ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces aquí vemos cómo Pablo dice que yo conozco el pecado por medio de la ley. Romanos 7:7 dice, ¿qué diremos entonces? Pero yo no conocí el pecado si no fuera por la ley. Yo no conocí el pecado si no fuera por la ley. Dice Romanos 7:7. Pero dice entonces, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? En ninguna manera. Al contrario, yo no hubiera conocido el pecado si no fuera por la ley. Porque no conociera codicia si la ley no dijera no codiciarás. Tremendo, hermano. Aquí el apóstol Pablo vuelve y recalca diciendo
que por la ley es la única forma que nosotros tenemos, bíblicamente hablando, que nosotros podemos entender qué es el pecado. Sin ley no hay pecado. Sin ley no hay juicio, porque por cuál ley o un juicio tú vas a ser juzgado o tú vas a ser procesado. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Entonces, ¿cuál es la función de la gracia? Ya vimos la ley. Ya vimos que no puede haber juicio sin ley. Ya la palabra de Dios a nosotros nos ha dicho, nos ha amonestado, nos ha dicho de una y mil formas anteriormente ya, ¿verdad? Que sin ley es imposible un juicio. Que por la ley puedo conocer el pecado. Ahora bien, ¿cuál es la función de la gracia? Veamos pues. Dice el libro de Efesios, capítulo 2. El libro de Efesios, capítulo 2, 8 y 9, dice de la siguiente manera. El libro de Efesios 2, 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Bendito sea el nombre de Dios. Nosotros somos salvos por gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es un don gratuito de Dios, que no nos lo merecemos ni tú ni yo, porque somos pecadores. No nos lo merecemos ni usted y yo, porque fuimos los culpables de la muerte de Cristo Jesús, y éramos los que teníamos que morir en la cruz de Calvario. Mas, sin embargo, Cristo murió, ¿verdad? Cristo murió en la cruz de Calvario por nuestro pecado, y eso es un don gratuito que Él nos lo da a ti y a mí. Y sigue diciendo el versículo 9, no por obra para que nadie se gloríe. No por obra para que nadie se gloríe, hermanos. O sea, no, tú puedes hacer 50,000 cosas buenas. No es por eso que usted va a salvar, es por la gracia de Dios. Es porque el Señor te da a ti la oportunidad y ese honor de que tú te puedas salvar, porque eso es un don inmerecido, la gracia de Dios. Ningún hombre es merecido de eso, pero el Señor lo otorga, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Una vez tú crees en Cristo Jesús, el Señor entonces te otorga ese don, te otorga esa gracia por medio de su sangre preciosa. Ahora, surge una pregunta muy interesante. ¿La gracia anula la ley de Dios? Sería bueno que meditemos en eso. ¿La gracia anula la ley de Dios? En ninguna manera, mis queridos hermanos. Dice el libro de Romanos, capítulo 3:31, dice. Romanos 3:31 dice. Vamos allí. Dice, luego, por la fe invalidamos la ley. Repito, luego, por la fe invalidamos la ley. De ninguna manera. Más bien, confirmamos la ley. Bendito sea el nombre de Dios. Por la fe invalidamos la ley. Pregunta el apóstol Pablo. En ninguna manera. Más bien, confirmamos la ley. Dice entonces la palabra de Dios. Porque yo no puedo tener gracia por un lado y no puedo invalidar la ley de Dios por otro. ¿Por qué? Porque en el día del juicio entonces la ley me va a condenar a mí. La ley entonces me estaría condenando a mí en ese sentido. ¿Qué es lo que el Señor quiere? El Señor anhela y quiere que nosotros, por medio de la gracia, entonces, por la gracia que Él nos otorga y por ese amor, entonces guardamos los mandamientos de Dios. Soy salvo por gracia, ¿verdad? El Señor me otorga la gracia, un don inmerecido. Gracias, Señor, por ese don inmerecido. No me lo merezco. Entonces, por eso, entonces, yo por amor a esa gracia, entonces yo guardo, entonces, tu ley, tus mandamientos y tus leyes morales. Bendito sea el nombre de Dios. Dice el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 17, hablando de Cristo Jesús. El libro de Mateo, capítulo 5, versículo 17 en adelante, dice, hablando de Cristo Jesús, allí, dice, no penséis que he venido a abolir la ley.
Vamos a leerlo aquí, Romanos 5:17. Dice, no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir, dice la palabra de Dios. Aquí me dice la palabra escritural, ¿verdad? La Santa Biblia, que Cristo no vino para abolir la ley. Cristo vino para cumplir la ley. Eso me dice la palabra de Dios en Mateo 5:17. De manera que Cristo en ningún momento clavó la cruz, o sea, clavó las leyes en la cruz. ¿Cuáles leyes fueron clavadas en la cruz? Las leyes ceremoniales, las cuales decía, dentro de ellas estaban la ley del talión, que era ojo por ojo y diente por diente. Esta ley decía que cuando una mujer era encontrada en adulterio, ¿verdad? Esta mujer habían que apedrearla porque fue sorprendida en el acto mismo. En el acto mismo. ¿Qué otra ley? Las leyes ceremoniales, las cuales cuando uno era pecador, tenía que venir con un palomino, con un cordero, a presentarlo como holocausto, que esto prefiguraba o figuraba el Cordero de Dios que vendría y quitaría el pecado del mundo entero. Esas leyes ceremoniales fueron quedadas allí en la cruz del Calvario. Esas leyes ceremoniales sí fueron entonces abolidas porque en Cristo Jesús se cumplieron cada una de esas leyes. Tenemos que tener esto bien en claro, pero su ley moral es perpetua y dura para siempre. Alabado sea el nombre de Dios. También dice la palabra en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 14. En el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 14, dice la palabra de Dios. Allí, Romanos 6, 14. Vamos allí, por favor, a ver qué nos dice la palabra de Dios. Romanos 6, 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y tenemos que explicar esto. El pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué te quiere dejar dicho este versículo aquí? Que el pecado no se puede enseñorear de ti, porque por gracia en Cristo Jesús tú puedes tener la victoria del pecado. Entonces, por medio de la obediencia a la ley, tú puedes tener la victoria sobre el pecado y puedes ser salvo por gracia en Cristo Jesús. Tan sencillo como eso. Esto aquí no tiene perdedera y esto aquí, hermano, no tiene mucha ciencia. Es que el Señor quiere que nosotros salgamos vencedores en ese mundo. La palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la palabra de Dios es bastante clara y bastante específica y es bastante explícita. Lo que pasa es que el hombre ha querido distorsionar la palabra de Dios. Lo que pasa es que el hombre ha querido torcer la palabra de Dios. Ha querido tergiversar la palabra de Dios para su propio fin. Pero la Biblia, me fascina la Biblia, porque la Biblia se explica ella sola y la Biblia es maravillosa. Y ella misma es su propio intérprete. La ley revela nuestra necesidad. ¿Qué revela la ley? La ley revela nuestra necesidad. Porque cuando nosotros la empezamos a leer, nosotros empezamos a leerla, ¿verdad? Es como la palabra de Dios. La empezamos a leer, pero ya termina leyéndola nosotros y nos dice lo que necesitamos. Entonces la ley revela nuestra necesidad. Dice el Salmo 19, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta y convierte el alma. La ley de Jehová es perfecta y convierte el alma. De manera que la ley de Dios es perfecta, mis queridos hermanos. Y a nosotros que somos pecadores, ella permite que nosotros nos convirtamos de todo corazón. Y sí se puede ser fiel a la ley de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Ahora bien, maestro, en el libro de Mateo, capítulo 22, versículo 36, allí aparece una pregunta que le hicieron a Cristo. Y le dijeron, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Escuchen bien, maestro,
¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Eso se encuentra en Mateo 22:36. Le hicieron a Cristo Jesús. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Respondió Jesús en Mateo 22:37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. De manera que tú lo amarás con todo tu ser. En otras palabras, a Cristo Jesús. Este es el primer y grande mandamiento. Allí lo dice la palabra de Dios. Sigue diciendo. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sigue diciendo la palabra de Dios en Mateo 22:40. De estos dos grandes mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Ahora bien, ¿cómo yo puedo entonces hablar de estos dos grandes mandamientos? Su atención, por favor. Si yo, la tabla de los 10 mandamientos se divide en dos. Uno para con Dios, los primeros 4, es un deber para con Dios. Y la segunda tabla es un deber para con los hombres. Son 10. La primera tabla, que son 4 mandamientos, son para con Dios. Y los otros 6, que están en la segunda tabla, es un deber, pero para mi prójimo. Y vamos a ver aquí qué pasa. Vamos a ver entonces aquí qué pasa entonces, ¿verdad? Primer mandamiento. Si yo amo a Dios sobre todas las cosas, no voy a tener dioses ajenos delante de Él. Si yo amo a Dios sobre todas las cosas, no voy a adorar imágenes que están arriba en los cielos, debajo de la tierra o debajo de las aguas que están de la tierra. Si yo amo a Dios sobre todas las cosas, no voy a tomar el nombre de Dios en mano. Si yo amo a Dios sobre todas las cosas, si yo amo a Dios sobre todas las cosas, voy a guardar su sábado, que dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en el obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el día séptimo. Por tanto, bendijo Jehová el día de reposo y lo santificó. Dice la palabra de Dios. Esto fue amarás. El primer y grande mandamiento se divide o se compenetra o se cumple en estos 4. Amarás a tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón, con los primeros mandamientos de la primera tabla. Ahora bien, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces se desprende entonces aquí la segunda tabla, que dice, empieza, amarás a tu padre y a tu madre, para que los días se te alegren en la tierra que Jehová tu Dios te da. Único mandamiento con promesa, honra a tu padre y a tu madre. Si amas a tu prójimo como a ti mismo, tú honrarás a tu padre y a tu madre. Si amas a tu prójimo como a ti mismo, tú no vas a matar. Sexto mandamiento, no matarás. Si amas a tu prójimo como a ti mismo, entonces tú no cometerás adulterio. Séptimo mandamiento. Si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, tú no robarás, no hurtarás. Octavo mandamiento. Si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo, que es lo mismo que mentir. Si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, entonces también tú no codiciarás lo que tiene tu prójimo. Entonces aquí entonces se completa y llega el clímax de estos dos grandes mandamientos, que Jesús dice que de estos dos grandes mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Aquí la palabra es clara y explícita, mis queridos hermanos. Y la palabra de Dios, como dije anteriormente, es su propia intérprete. Lo que pasa es que nosotros muchas veces tergiversamos la palabra de Dios. Ella se explica ella sola. En la palabra de Dios no hay perdedera. También podríamos decir, la ley entera puede resumirse en una palabra, amor. Amor a Dios y amor al prójimo. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces la ley se puede resumir
En una palabra dijimos, ¿verdad? En la palabra amor. Amor a Dios y amor al prójimo. Bendito sea el nombre de Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 2. Dice, yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Cuando el Señor saca a su pueblo de casa de servidumbre, ¿verdad? De Egipto, el Señor a su pueblo le dio allá en el monte Sinaí sus 10 mandamientos. Se lo dio, sus 10 mandamientos, Señor. ¿Para qué? Para que el Señor, para que nosotros, ¿verdad? Guardemos su ley y para que nosotros siempre meditemos en su ley. La ley del Señor nos hace libre, pero ¿libre de qué? Nos hace libre del pecado. Bendito sea el nombre de Dios. Ese es un papel preponderante y muy significativo que tiene la ley de Dios para cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios en el libro de Salmos 111, del 7 al 9. Dice, Salmos 111, vamos allí por favor. En el libro de Salmos 111, ¿verdad? Salmo 111, del 7 al 9, dice allí la palabra de Dios. Dice, las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo para siempre, ha ordenado su pacto. Santo, temible es su nombre. Bendito es el nombre de Dios. Aquí me dice el salmista David que las obras de sus manos son verdad y juicios fieles son todos sus mandamientos. Afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Bendito sea el nombre de Dios. De manera que, mis queridos hermanos, la ley de Dios es eterna. ¿Qué pasó? En el cielo pasó algo. Satanás perdió el cielo, ¿pero por qué? Porque se levantó en contra de los mandamientos de Dios y porque él quería, ¿verdad?, ocupar el lugar de Cristo allá en el cielo. Él quería que se le adorase como se le adoraba a Cristo Jesús. Entonces, ¿qué hizo Satanás? Satanás pecó en el cielo. ¿Y cómo sabemos que pecó? Porque la Biblia nos dice que el pecado es transgresión de la ley. Entonces Satanás transgredió la ley en el cielo por su desobediencia. Y por eso Satanás perdió el cielo. Satanás perdió el cielo a causa de su desobediencia. Muy importantico eso. Ahora bien, Adán y Eva también perdieron el Edén a causa de su desobediencia. ¿A desobediencia qué? A los mandamientos de Dios. Porque el Señor le dijo el Señor a Adán y a Eva le dijo que de todo árbol pueden comer, de todo árbol que dé fruto pueden comer, pero de este árbol aquí, de la ciencia del bien y del mal, no comerá, porque del día de que él comiera, ciertamente morirá. Adán y Eva transgredieron la ley de Dios, porque no fueron obedientes a lo que el Señor dijo. Y pecaron porque desobedecieron a Dios. Entonces, ¿qué dice el libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 10? Hebreos 8 dice, del capítulo 8, versículo 10, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón les escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Nosotros como estudiantes de la Biblia entendemos cuando la Biblia habla de mente y de corazón, me está hablando aquí. Aquí, el Señor quiere grabar tu mente, aquí en tu conciencia, quiere grabar su ley aquí en tu corazón, aquí, de donde emanan todos los pensamientos, mis queridos hermanos. Eso es lo que el Señor quiere hacer hoy con toda la humanidad, grabar su ley maravillosa aquí, en la mente y en su corazón.
Entonces, pueblo triunfante en el libro de Apocalipsis. La iglesia escatológica del tiempo del fin tiene características. Esto por esto. Dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Eso está en Apocalipsis 14, 12. Solamente una iglesia, solamente una iglesia, un cuerpo de cristianos en el mundo entero que tenga estas dos características y la cumpla al pie de la letra, será el pueblo que saldrá victorioso del Apocalipsis y del fin de los siglos, porque así lo dice la palabra de Dios. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, porque el mundo entero estará en una hora determinada en contra de los guardadores de la ley de Dios. Y este remanente se mantendrá firme a Dios, sin importar lo que le pase, sin importar lo que le digan, sin importar todas las represalias que puedan tener, porque ellos han tomado el versículo de el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 29, que dice, perdón, el libro de Hechos 5:29, que dice, porque es menester serle fiel a Dios antes que a los hombres. Por eso entonces ellos han decidido guardar los mandamientos de Dios. Porque el Señor, con los que son obedientes a sus mandamientos, Él siempre es esmerado, Él se esmerará y siempre lo va a hacer para la gloria de su nombre. Dice también el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 14. ¿Cuáles son los que van a entrar? ¿Cuáles son los que van a entrar en la santa ciudad? Dice, bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Bienaventurados, ¿verdad, mis queridos hermanos? Los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. El Señor nos invita a cada uno de nosotros a que nosotros podamos lavar nuestra ropa, por lavarla con la sangre de Cristo y obedecer su palabra, toda su palabra, no 9 mandamientos, sino 10 mandamientos. Santiago 2 dice que el que lo guarda todo, inflige en un solo punto, se hace culpable de todo, mis queridos hermanos. Así que la palabra de Dios es bastante clara, la palabra de Dios es bastante específica y la palabra de Dios hoy nos ha hablado a cada uno de nosotros. Quiera Dios que nosotros podamos hacerle caso a lo que ella dice. Y por último, quiero leer una cita que se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 12. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17. Fíjense contra qué iglesia es que el enemigo de las almas hará guerra en el tiempo del fin. Entonces el dragón, conocemos que el dragón es Satanás. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer. Sabemos que la mujer en la Biblia es iglesia, ¿verdad? Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Solamente contra esta iglesia. Ahora bien, el libro de Apocalipsis, el capítulo 19 y el versículo 10 te dice cuál es esa iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Dice, en Apocalipsis 19:10 dice, y yo me postré a sus pies para adorarlo, y él me dijo, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que tienen el testimonio de Jesús, es el espíritu de la profecía. Mis queridos hermanos, que el Señor nos pueda bendecir rica y abundantemente, que todo lo que se pueda decir y se pueda comprobar por la palabra de Dios, que está allí y está presta para que nosotros podamos adquirir
la sabiduría y todas las bendiciones que ella quiere darnos a cada uno de nosotros. Que el Señor le bendiga rica y abundantemente. Hasta la próxima. Bendiciones. Soy peregrino aquí, no hallo morar, en áurea playa está mi muy lejano hogar. Yo soy embajador del rey más grande del mar, embajador soy de mi rey. Mensaje traigo que anunciar, que a un ángel les quisieran dar. Reconciliados hoy es la divina voz, reconciliados hoy con Dios. Mi rey implóranos de senda mundanal, que se arrepientan del pecado tan fatal, que presten atención